¿cierto? Exceptuando los que vienen llegando de vacaciones y no estuvieron en la predicación. Pero yo veo ahí varios que aquí estuvieron el jueves pasado, estuvieron el domingo también. Y el domingo dijimos que íbamos a anotar ¿qué? ¿Qué íbamos a anotar? ¿Qué íbamos a enumerar? Las bendiciones. ¿Y quién hizo esa tareita? A ver. ¿Ve? Entonces, ¿cómo usted quiere aprender en las cosas de Dios? ¿Ya? ¿Cierto? Haga la tarea, haga el trabajo, haga su devocional en la mañana, lea la escritura, ore, tenga un tiempo, medite con el Señor y escriba cuántas bendiciones cada día Dios le ha dado. Verá que la que mala que le pasa no es nada comparable con todas las buenas que le pasan. ¿Me dice amén? Con todo lo que tiene. Esa es la labor, es la tarea. Eso fue lo que mayormente predicamos. ¿Por qué decíamos eso? Porque tenemos que estar seguro y vivir en esa seguridad que Dios no se olvida de ¿quién? De mí. No se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de mí. ¿Ya? ¿Cuántos viven así? ¿Sí? ¿Vive usted creyendo que Dios no se olvida de usted? Eso es bueno. Entonces usted va a subir a una dimensión donde para Dios usted es la persona más normal y natural de verte allí. ¿Me entiende? Él te ve, todos los días te ve. Ahí está mi hijo. Yo no me he olvidado de él. Que ojalá él no se olvide de mí. ¿Me dice amén? Bueno, eso es entonces algo que tenemos que aprender. Recuerde que estamos en esta dimensión sin límite de parte del Señor y queremos entonces, y hemos ido entrando para llegar a esa y romper nuestros límites, ¿cierto? Nuestra dimensión humana, ¿cierto? Que sabemos que tenemos restricciones, sabemos que somos, ¿cierto? Cortos del entendimiento, ¿cierto? Falta a veces un poco de sabiduría de parte de Dios y de las cosas del Señor y que cualquier otra cosa nos afecta, ¿ya? Por eso, si usted empieza a mirar las cosas en forma normal y natural, usted nunca va a salir de allí. Porque usted va a creer que siempre todas las cosas, bueno, esto es de mala suerte, esto de aquí, y usted nunca va a salir de ahí. Porque usted está mirando siempre de la misma forma. Mire como Dios mira. Y entonces la dimensión de Dios es superior, es una dimensión sin límite. ¿Cuántos dicen amén? Bien, lo que vamos a ver en esta ocasión, ¿cierto? Puesto allí, ¿cierto? Lluvia de gracia, para que usted lo entienda, es porque justamente quiero hablar de la sequía espiritual, de la sequía del hombre, de la sequía del creyente, del cristiano, ¿ya? Que muchas veces se da como algo real, ¿ya? Primeramente que nada, ¿cierto? Debemos creer y debemos saber, ¿cierto? De que Dios está dispuesto a darnos la lluvia de su gracia. Que a mejor dicho, todo el favor que necesitemos de Dios, Dios lo mandará en abundancia. Eso es la lluvia, ¿no? La abundancia. Y la lluvia también tiene, ¿cierto? Una forma simbólica, hablar también del Espíritu Santo, cosa que vamos a también a indicar en algún momento, o vamos a hablar de eso, ¿ya? Así que por lo tanto, entonces, la lluvia de bendición que trae Dios es la que trae vida. Vida, ¿cuántos dicen amén? Vida, ¿ya? La que trae vida, ¿cierto? Y entonces, las bendiciones de Dios deben ser esas o aquellas que realmente te hacen ver o acercarte más a Dios, no alejarte más de Dios. ¿Me entiendes? Porque puede haber algo que tú tengas que te aleje de Dios más que te acerque de Dios. ¿Ya? Y tú crees que fue una bendición de parte del Señor. Yo creo que Dios te dará algo que esté conforme a su voluntad para que tú seas un mejor hijo o hija de Él. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, la lluvia de bendición que mandará o que trae la vida, ¿cierto? Es una bendición o una lluvia que está conforme a la voluntad de Dios. No, Dios nunca se va a salir de su parámetro, de lo que Él tiene, de su plan. Él no modifica la planificación. Él no modifica mi planificación. ¿Me entiende? ¿Cierto? El salmista decía que grandes son tus maravillas y todo eso y cómo te voy a entender y todo. Pero Dios sabe que de antemano, desde el principio y antes, todo está prefijado, dispuesto en Él. Para Él y para toda su gloria. Pero Él lo hace que también nosotros tengamos esa misma dirección para poder entonces entender que todo lo que me tiene que suceder será conforme al propósito eterno del Señor. ¿Me dice amén? Entonces habrá lluvia de bendición que trae vida y vida en abundancia. Ya va a conocer qué es esa vida, ¿no? ¿Cierto? Porque entendiendo esto, ¿cierto? La vida que Dios trae es una vida que restaura. El poder de Dios es un poder restaurador. ¿Ya? Si usted ha visto a alguien que le entregan un cuadro de mucho valor, ¿ya? Para restaurarlo, usted va a entender a esa persona todo el tiempo que se demore, no importa, pero lo va a dejar como que fuese tan original como fue en su comienzo.
Me dice amén. Es lo mismo que hace tu Padre Celestial. Si cuando Él habla de restauración es para dejarte igual como Él te hizo antes de la eternidad, en su voluntad, en su soberanía. No nos hizo pecadores. No nos hizo pecadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende? Entonces tiene que estar restaurando nuestras vidas, sacando aquellas cosas que están mal, poniendo las cosas de Cristo para poder volver a ese origen como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Ya hoy día somos criaturas de Dios. La humanidad es criatura de Dios. Pero cuando solo tiene a Cristo, llega a ser hijo de Dios. Y cuando Dios no hizo criaturas, Dios hizo hijos. Ay, Dios, dígame. ¿Por qué? Porque lo hizo a su imagen y mejor lo dicho, Él mismo se reflejó sobre ellos. ¿Me dice amén? Entonces, lo que tiene que hacer en ese tipo de restauración, por eso la bendición o la vida que trae Dios es una restauración, ¿cierto? Y una abundancia en el sentido más amplio, ¿cierto?, que podemos tener en esta palabra. Por lo tanto, entonces, como lluvia también, y hablando ahora del espectro literal lluvia, agua, ¿cierto?, trae también vida a la naturaleza, vida al ser humano, porque si no hubiese agua o lluvia, nosotros no tendríamos cómo alimentarnos. ¿Me dice amén? Entonces, entendemos que la contraparte de la lluvia o de la agua abundante sería la sequía. ¿Sí? Sería la sequía. Ya. Lo que a veces usted puede escuchar a un hermano o hermana decir, no, estoy detenido, no camino. Dícese de una persona que está sintiendo sequía espiritual. ¿Me entiende? No decimos eso porque no lo entendemos así. Simplemente decimos que estamos así o que estamos acá, cual cosa ya mencioné, simplemente para decir que no estamos asistiendo a la iglesia y no estamos teniendo la vida en Dios, ¿cierto? Espiritualmente. Entonces, claro, esas cosas vienen y se hacen. Por eso mismo, cuando se prolonga la sequía, y nosotros la hemos vivido aquí, o la hemos visto a través por lo menos de las noticias, cuando se prolonga la sequía en un lugar, en una tierra determinada, vemos nosotros la catástrofe que ocurre con la sequía. ¿Cierto? Lo catastrófico que es, ¿cierto? Cuando no hay una gota de agua, lo dramático que es para los animales, para la naturaleza, la vegetación, y también afecta a los seres que están viviendo allí, seres humanos. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de sequía, y hablamos de esta sequía espiritual, ¿cierto? Se produce un caos en el equilibrio, ¿cierto?, de la naturaleza, pero también en el equilibrio del hombre. ¿Ya? Del hombre. O sea, si usted no toma agua y usted empieza a vivir, a tener sed, que vendría siendo la sequía natural de su cuerpo, y usted no toma agua, lo primero que va a salir, ¿cierto?, es que sus labios se van a resecar. Y si usted no sigue tomando agua, sus labios se van a partir. Y después sus ojos, y después parte de su cuerpo, y después no va a tener energía. ¿Se da cuenta usted lo vital que es el agua? ¿Por qué se dice que el agua es vida? ¿Ya? ¿Y quién es el agua viva? Cristo el Señor. Dele un aplauso a Él entonces. Gracias porque eres mi vida. Eres la vida abundante mía. Ay, eso es maravilloso. ¿Ya? Así que, hermanos amados, así que en este efecto de la sequía, ¿cierto? Vemos lo desastroso que puede ser. ¿Ya? ¿Cierto? Usted puede dimensionar, a lo mejor no, pero si usted salió de vacaciones ¿ya? Y dejó la casa ahí, aunque usted dijo, no cuida la casa, no más nada más, y no le cuidaron sus plantitas, usted va a saber cómo va a encontrar las plantas. ¿Cierto? Ay, se me murió esto. Mira la que me regaló mi mamita. Y ya. Todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es simplemente una pequeña cosita que podemos darnos cuenta de algo, de algún alcance tan práctico como sería el jardín o las plantas, ya donde está allí. Así que esto es muy importante porque es la falta de algo. La sequía es falta de agua, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? La sequía es falta de agua y es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. ¿Ya? En lo espiritual la sequía puede ser falta de algo en nuestras vidas. Porque hay gente, o porque hay creyentes, porque hay hijos de Dios, porque todos lo son. Los que tienen a Cristo son hijos de Dios cuando dicen amén. Tienen la vida y la vida eterna. ¿Me dice amén? Pero porque siempre hay una cierta diferencia entre algunos. ¿Ya? ¿Por qué hay una diferencia? Porque justamente están gustando de la sequía. ¿Cierto? Y el otro no, el otro se ha ido alimentando espiritualmente, estoy hablando. ¿Ya? Y ha obtenido entonces la salud
la salud espiritual. ¿Ya? Lo básico, lo elemental, mi querido Watson, es alimentarse de Dios. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Por eso hay que comerse la palabra y hay que vivir la palabra. Porque si tú comes la palabra y no la vives, te vas a poner guatón, gordo, obeso de la palabra. Que vas a saber tanto que no hay cosa que haya desarrollado en tu vida. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y eso es un caos también. Tenemos que desarrollar, tenemos que hablar. Por eso abre la boca y yo te la voy a llenar. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya hay un conocimiento y tú puedes hacerlo. ¿Me dice amén? Entonces, no seamos de estas personas, porque al otro, ¿cierto? En el otro lado, donde hay sequía, hay hambruna. ¿Cierto? El cuerpo se pone más delgadito, más flaco, ¿cierto? Porque no ha habido el alimento necesario. Pero cuando nosotros gustamos tanto de palabra, tanta de enseñanza, y no vivimos la palabra, que es, creo, que es lo que Dios espera. Lo que Dios espera, que nosotros vivamos la palabra para que Él sople una lluvia de bendición en un tiempo de avivarnos, de avivar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El avivamiento no empieza cuando hay un mover de Dios, empieza en nuestras propias vidas. Espiritualmente, es cuando yo entonces entro en una dimensión del espíritu con Dios diferente, distinta. Y entonces logro poder mirar las cosas que Dios ha determinado. ¿Ya? Y entonces, por eso mismo es lo que va a suceder con nosotros. ¿Ya? Si usted está pasando una sequía espiritual, ¿ya? ¿Cierto? Ya es notorio que usted ya no puede escuchar la voz de Dios. Para usted la voz de Dios es algo como lejano, como algo probable pero muy lejano. Usted no podrá oír la voz de Dios. ¿Ya? Y la voz de Dios no se escucha simplemente audible. No, usted la lee. La lee. ¿Cuántos dicen amén? Usted lee la palabra y escucha voz de Dios. Tiene voz de Dios. Tiene palabra del Señor. ¿Me dice amén? Entonces ya no hay esos parámetros. Entonces, por lo tanto, entonces vamos a vivir vidas que realmente tienen factores bastante negativos que nos van a llevar entonces a esa sequía. ¿Ya? Así que a veces nos encontramos en situaciones que no queremos y que quisiéramos, ¿cierto? De alguna forma reprender al diablo, pero no tenemos la autoridad espiritual porque estamos secos. No tenemos la gracia de Dios para decirle. Usted es una autoridad espiritual donde usted vaya y con donde usted esté. Pero eso siempre y cuando usted esté alineado con Dios. ¿Me dice amén? Claro, porque si no, no. Si no va a pasar lo que pasa en el libro de los Hechos. ¿Y estos quiénes son? Yo a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero a estos pericos no los conozco. Entonces de repente el diablo nos dice así a nosotros. Dice, a ti no te conozco. Yo sé quién es Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, porque no tenemos y estamos, ¿cierto?, sumidos en una sequía espiritual. ¿Ya? Pero vamos a encontrar cosas que realmente nos vamos a dar cuenta en esta ocasión y queremos cambiarlas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos crecer o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos varias razones por las cuales podemos entrar en esta sequía. ¿Ya? Que quiero que las veamos. ¿Ya? La veamos, ¿cierto? Y de esta manera entonces podamos entrar a los versículos de Isaías 44, ¿cierto? Y que esto justamente habla de eso, habla de la sequía, habla de este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir entonces analizando un poco lo que quiero compartir con ustedes en esta hora, ¿ya? Versículo 1 del capítulo 44. ¿Lo tiene ya? ¿Lo tiene ya? 44:1. Ahora pues oye Jacob, ¿cierto? Siervo mío, y tú Israel, a quien yo, bueno, no le está hablando Dios a un extraño. Está hablando a alguien que Él escogió. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces Dios quiere que Israel, ¿ya? ¿Cierto? Que Él escogió y que de la manera que lo escogió, ¿ya? ¿Cierto? Quiere hacer algo con Él. La palabra escoger, según, ¿cierto?, la concepción del concepto hebreo, denota escoger algo basado en un examen completo, bajo la situación, ¿no? Y no basado en un capricho humano. Mejor dicho, y claramente, si tú estás viviendo una situación, Dios examina la situación en tu vida. Y no caprichosamente te dice, te escogí.
te escogí porque quise escogerte, porque tiene los ojos aquí. No, no. Dios te escogió porque te examinó. ¿Ya? Entonces, qué tremendo es esto cuando, Señor, me escogiste y me examinaste. No te habrás equivocado, Señor. Porque como yo me encuentro, como yo esto, que me cuesta esto, otro, que no hago esto, y me escogiste. Dios, como decía mi abuelita, pégese con una piedra en el pecho nomás. Que fue escogido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alégrate, mi hermano, alégrate, mi hermano. Fuiste escogida, fuiste escogido. ¿Alguien puede decir amén más fuerte? Denle un aplauso porque fue escogido, pues. ¿Ya? Y eso es maravilloso. Así que mi hermano, ¿ya? Este es un verbo en el hebreo penetrante que prueba algo. Al escogerlo lo prueba. Entonces uno dice, Señor, pero ¿cómo si me escogiste a mí y me probaste? ¿De qué te voy a servir si yo soy? Usted puede nombrar todas las, ¿cierto?, debilidades que uno tiene, que usted mismo se puede examinar. Pero diga, Dios no se equivoca. Diga, Dios no se equivoca. Eso es. Él no se olvida de mí porque Dios no se equivoca. Ay, ¿cuántos dicen amén? Ya, si me escogió, Él sabe cómo soy. Oh, ¿cuántos dicen amén? Pero Él no se queda que tú sigas siendo como eres. Eso es importante. Sino que haya cambios. ¿Ya? ¿Me dice amén? ¿Cierto? Entonces, como yo te escogí, eso es llamarle la atención a alguien, decir, espérate un poco, ven para acá. ¿Ya? Yo te escogí. No, pero Señor, pero yo soy... No, yo no te estoy preguntando cómo eres. Yo te escogí. Pero Señor, déjame decirte cómo soy. Mira, ya dímelo, te lo voy a escuchar igual. Pero quiero decirte que aunque todo lo que tú me digas, yo ya lo sé antes. Yo ya te examiné. Así que lo que tú me digas no es que yo te voy a rechazar. Más aún, más te voy a amar. Ay, qué tremendo eso. Me dan esta... Oh. ¿Cuántos de nosotros dicen, Señor, tú sabes que me cuesta tanto? El Señor dice, no que te cueste. A ti te va a costar, a mí no me cuesta nada. Por eso te escogí. ¿Cierto? No te puse mucha cosa, te dije vil, menospreciado, pero te escogí. Para que entiendas qué era lo que yo sabía que estaba escogiendo. Y yo lo hice para esto y para esto. ¿Cuántos dicen amén? No voy a llamar a los capacitados. Yo ya examiné a los capacitados. Yo ya examiné a todos aquellos que se creen inteligentes, aquellos que son sabios, aquellos que no creen en mí. Yo ya los examiné. Y si no los escogí, es porque sé que no necesitan ser escogidos. Yo escogí a los que yo escogí. Y entonces a este Jacob, a este Israel, ¿cierto?, le dice que él los escogió. Mejor dicho, el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Que vaya a hablar con un judío. Y dígale, tú no soy hijo de Dios. Un judío, si no le pega un combo, se va a reír de usted. Porque para ellos nunca ha dejado de ser otra realidad. Ellos son los escogidos. Ellos son los escogidos. Ellos no pierden eso. ¿Me entienden? Entonces cuando usted vaya con su niño, su pequeño, tú eres un escogido de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y usted todos los días, y dele. ¿Cuánto? Y tú, y Dios te va a bendecir. Dios te va a llevar. Y Dios te va a hacer bendecido. Y Dios te va a hacer crecer en el... ¡Ay! Y tú no eres ningún tonto. Y cuando alguien le diga tonto, el chico no lo va a tomar en cuenta. Hay niños que creen que lo dice el amigo es verdad. Ay, mamá me dijo. No es así. ¿Por qué? Porque usted tiene que reafirmar lo que realmente su hijo es en el Señor. ¿Me dice amén? Entonces, Dios formó esto. Y por lo tanto, entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Voy a llevar al tiro a la primera área que usted lo lleva a la sequía. ¿Cierto? Usted hace malas decisiones. Y usted toma malas decisiones. ¿Sabe por qué? Porque no sabe o se olvida de quién es usted. Cuando nosotros nos olvidamos quiénes somos, entonces tomamos malas decisiones. Y ese es un primer paso para llegar a la sequía. Porque después andamos buscando, ¿cierto? Vamos buscando y pedimos a Dios que nos ayude para salir de esa situación. Pero nosotros hemos tomado la mala decisión. No, a veces que Dios no interfiera a veces en nuestra decisión. No, Dios debe interferir en nuestra decisión. Si la decisión está mal dada, es porque justamente la decisión que tú tomaste no fue conforme a la voluntad ni a la soberanía de Dios. Pero cuando tú tomas la buena decisión conforme a lo que Dios quiere, a
lo que Dios ha determinado para ti, las cosas todas saldrán bien. Todas saldrán bien. No quiere decir que cuando salen bien no te haya costado, no hayas sufrido, no hayas pasado. No, pero te van a salir bien. Al término de la situación, tú raya para la suma, vas a decir, sí, me vino bien. Me vino bien. ¿Me dice amén? Entonces, si nosotros, cualquier cosa que pudiésemos, a veces, ¿ya? Un ejemplo tan sencillo, tan práctico, a veces, ¿cuántas veces hemos hablado de más? Levántame la mano los que hemos hablado de más. Y que después estamos diciendo, ay, ¿cómo agarro esto ahora? El esposo dice, usted está por allá solo. ¿Para qué le dije eso a la Vanessa? Y después, una semana, la Vanessa, con una cara, un silencio. Y todo eso nos hace sufrir, ¿sí o no? ¿Nos hace sufrir o no? ¿Ya? Claro que sí. Y eso, cuidado. Y entonces después, cualquiera te puede decir, ¿y para qué vaya a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Y si tus hijos saben que tú vienes a la iglesia, son los... Mira, yo creo que Dios te puso a esos hijos para que te hagan un examen todos los días. Dice, pero papá o mamá o al otro hermano que viene que se hace el espiritual, dice, ¿y tú no vayas a la iglesia, viejo? Yo por eso no voy a la iglesia. ¿Nos lleva a la sequía o no nos lleva a la sequía espiritual? Claro, y nosotros después decimos, no queremos ser así, no queremos ser así, entonces no voy más a la iglesia. Y me porto como quiero portarme, no debe ser así. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén o no? ¿Ya? Entonces, las malas decisiones. ¿Por qué? Porque me he olvidado que soy un escogido. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted no hace pecado, no comete pecado, porque el pecado ya no mora en usted. Entonces, cuando usted tome buena decisión, usted no la va a tomar en ese orden pecaminoso, va a tomarla en el orden divino de Dios. Dios, tú tienes un propósito para esto. Algo va a pasar aquí, algo va a suceder aquí. El sabio calla, me voy a quedar callado. Si está en paciencia, ya voy a tener paciencia. Y el Señor te habla y te dice cómo debes comportarte. Y tú sabes que vas a salir ganando al fin y al cabo. Y el otro o la otra persona que actuó mal te va a decir, ¿sabes qué? Perdóname. Y tú pensaste que habías perdido. No. El otro se va a volver a ti y decir, perdóname. Porque yo me equivoqué. Diga gracias, Señor. Sigo. Versículo 2. Así dice Jehová, hacedor. ¿De quién? Tuyo. Que Él me hizo. Hoy, ¿cuánto dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Él me hizo. ¿Ya? Me gusta y he estado... que compré una Biblia, hermano, fantástica. Se la recomiendo. Me ayuda mucho. No ha llegado todavía acá, parece, pero por ahí debe haber llegado. En algún momento va a llegar. Entonces explica la palabra. Entonces, cuando yo busqué hacedor, siempre se la di inmediatamente al Señor. Y es verdad, el hacedor en el H mayúscula sale hacia Dios. Pero la esencia en el hebreo, el pensamiento del hebreo, cuando alguien hacía algo, era porque lo hacía completo. Completo. Y dije, Señor, gracias. Porque yo he dicho, este niño viene completo. De la mollera hasta la planta de los pies. Viene ¿Lo he dicho o no? No me equivoco, porque a veces uno se equivoca. Cuando uno empieza a buscar y averigua, de repente dice, uy, lo que dije el otro día, una aberración, va contra la Escritura. Porque así, sí o no, así se da cuenta uno de repente de las cosas que dice y que no debiera haber dicho. Pero gracias, Señor, porque soy humano, no soy como tú, ¿no? Y no me sé todo esto. Bien, entonces, hacer por completo. La otra implicancia que tiene es hacerlo para cumplir. Ya, Dios me hizo completo, pero Dios hizo para cumplir. ¿Qué? Y entonces uno me pregunta, ¿para qué va a cumplir uno? El propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es maravilloso cuando tú entiendes esto. Como la palabra hacedor, el hacedor tuyo.
No está nombrando del otro. Te nombra a ti, te dice tuyo, ¿cierto? Hablando en este caso del pueblo de Israel. Hacedor tuyo, Israel. ¿Ya? ¿Cierto? Por eso elige a Jacob, porque Jacob viene a Israel, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, está eligiendo y está completando la tarea de Dios. Ustedes recuerden que Dios, ¿cierto?, va a salvar a su pueblo. Pase lo que pase, Dios va a salvar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Porque Él está determinado así por Él. ¿Ya? Entonces, todo el Nuevo Testamento vemos como Dios siempre está mandando de alguna forma vientos o aires, ¿cierto? Lluvia, para que el pueblo de Israel sea restaurado y se vaya en el orden. Le da palabra profética para el presente como para el futuro. Le dice lo que va a pasar, ¿cierto? Le da mucho de comprender todas las cosas que al pueblo de Israel le va a pasar. Entonces, hermanos amados, aún más después lo pone en el Apocalipsis. Juan lo pone en el Apocalipsis, revelando, ¿cierto?, de cada tribu, los 144,000. Bueno, siempre ha estado la implicancia y el pensamiento de Dios que Dios va a salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él los escogió y Él es hacedor de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted toma esta palabra y usted empieza a mirar cuál bajo el propósito. ¿Ya? ¿Cierto? Dios dice que hace algo para que este algo hecho, que está completo, cumpla un propósito. Eso hace un hacedor. Y eso es verdad, es cierto. ¿Me entiendes? El que inventó la plancha, el que inventó el reloj, el que inventó la energía eléctrica, cualquiera, lo hace para hacer algo determinado. Y lo hace completo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, este propósito que Dios tiene con Israel, ¿cierto? Porque Él lo hace, es justamente completándolo de todas formas. ¿Ya? Y dice que Él lo formó. ¿Cuántos dicen amén? Él lo formó. ¿Ya? ¿Me entienden? Y la palabra formar tiene una implicancia de moldear. De moldear. Entonces por eso el salmista dice, tus ojos vieron. Digo, ¿vieron qué? Que el Señor, cuando el salmista dice eso, está diciendo que Dios lo está formando en el vientre. Y como Dios dijo, yo te voy a hacer, Dios nunca hace las cosas malas. Dios nunca hace las cosas a medias. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te llamó para sufrir. Dios te llamó para que tú fueses bendecido, bendecida, en todo el sentido. Dios es tu bendición, Dios es tu hacedor, Dios es el que te creó, Dios es el que te formó. ¿Cuántos dicen amén? Dios fue el que te escogió. Dale gracias al Señor por ello. Claro que sí. Entonces, como cuando tú tomas una mala decisión, estás dejando todo esto de lado. Entonces estás teniendo una implicancia diferente, distinta. ¿Ya? Así que, básicamente, ¿cierto? Para poder acortar este pensamiento es moldear. Moldéalo, ¿ya? ¿Cierto? Pone toda la forma, todo esto que Dios hace, formar. Él moldeó, pero dice del vientre, dice, ¿no? Y Él que te formó desde el vientre. ¿Ya? Desde el vientre. Y la palabra vientre en el hebreo tiene un sentido de hueco, cavidad. Luego pasa a ser útero. ¿Entienden? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Se recuerdan ustedes a quién puso Dios en un hueco? ¿Quién le pidió yo quiero verte? Moisés. Dijo, no, te voy a poner ahí. Porque allí quería formar a Moisés Dios para que pudiera tener la posibilidad de ver algo de Dios. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Mientras que Dios nos está formando a nosotros ahora para que un día le veamos a Él. Dice la Escritura que le veremos tal cual Él es. ¡Oh, Dios! Pero si yo lo veo hoy día, ¿qué pasa conmigo? Caput, me muero, desaparezco. Ya, por eso me está poniendo en el hueco, en el vientre, me está formando. ¡Oh, Dios! ¿Cuántos dicen amén? Ya. Entonces, en ese sentido estoy como una persona que nace, que recobra algo que es maravilloso. ¿Ya? Entonces, nuestra segunda implicancia, hermano, ¿ya? Implicancia de ser o de ir a la sequía es la rebeldía a la voz de Dios. La rebeldía a la voz de Dios. Porque note, por favor, Dios está formando dentro del vientre, ¿cierto? En forma espiritual a alguien. Y le está dando todos los parámetros para que este alguien aprenda, sepa, se conduzca, sea lo mejor. Y Dios no se ha equivocado. Y todo lo mejor de Dios ya está en ti.
Porque Él ya te examinó. Y cuando vino Cristo puso lo mejor de Él en nosotros. Alguien diga amén. Y además para que eso no se pierda, el Cristo que está dentro de nosotros, Él trae el Espíritu Santo y lo hace, ¿cierto?, una realidad de nuestra vida. Para que no se pierda. Por eso Él dice que nos guía a toda verdad y toda justicia. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y nos enseña y nos revela la palabra. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando hay rebeldía a la voz de Dios, ¿cierto?, su gloria no se manifiesta. No hay manifestación de su gloria. ¿Ya? Entonces, si quieres obedecer al Señor, tienes que estar seguro. ¿Ya? Seguro. Para no entrar en la sequía. El hombre de fe nunca entrará a la sequía. Porque le creerá a Dios y andará, como dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Entonces ese hombre o esa mujer, ¿cierto?, ese creyente, esa hija o hijo de Dios, creerá siempre. Entonces eso ayuda. Pero cuando la fe empieza a ser, ¿cierto?, se empieza a disipar, ya se empieza a perder, entonces la gente entra a la sequía. Porque está perdiendo o está siendo rebelde a la voz de Dios y también está dejando la gloria de Dios de lado. Por eso, maravilloso es podernos llevarnos a esa justicia, a esa divina justicia de Dios. Por eso el Señor dice en el Evangelio, dice que buscad primeramente el reino de Dios y su... Claro. El reino buscarlo porque es un reino de justicia. Su amor se manifiesta. ¿Ya? Pero cuando tú y yo tomamos otro camino, cuando tú y yo nos alejamos de Él, cuando nos apartamos, y vuelvo a decir, cuando nos enfriamos, nos detenemos, no caminamos, etc. Palabras que son muy normales usadas en nuestra forma o lenguaje evangélico. ¿Ya? Así que el Señor, hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, en el vientre te está formando. ¿Ya? Ojalá no seamos rebeldes a la voz del Señor. ¿Ya? No seamos rebeldes a lo que la palabra dice. Si el Señor te dice, y que humanamente te puede costar, que humanamente tú ves, ¿cierto?, por cualquier cosa. A veces dejamos de orar simplemente porque tenemos un compromiso humano. Dejamos de hacer una cosa de Dios que nos dice la palabra simplemente por algo que hemos comprometido. A veces no ofrendamos, no diezmamos porque tenemos compromisos económicos. Dejamos a Dios de lado. ¿Ya? Nos ponemos rebeldes a lo que Dios nos enseña. No oramos, no leemos, no estudiamos la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces nos ponemos rebeldes a lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos amados, recuerde lo que dice la Escritura y yo la creo. Ninguno de nosotros, ni del que está hablando, se puede burlar de Dios. Ninguno de nosotros se burlará de Dios. ¿Me entiendes? Lo que tú siembras, un día lo puedes cosechar. Y por eso Dios dice, cuidado que te formé. Cuidado que te puse por completo. Que a ti no te va a costar obedecer a Dios si tú tomas la decisión correcta de obedecer a Dios. Tú vas a ver la voz, que escuchar la voz de Dios cuando tú dices, vas a ver la gloria de Dios también frente a lo que Dios te está diciendo. ¿Dice amén? Buenísimo eso. Alguien dijo así, buenísimo. Me gusta eso. ¿Ya? Cosa que sigue, vamos en el versículo 2. Tenemos que llegar al 4. ¿Alcanzaremos? Diga que sí, tenga fe. ¿Ya? Otra implicancia que hace aquí para que Israel entienda lo que Dios quiere hacer con ellos. Y para que usted y yo no entremos en sequía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y que venga esa lluvia de gracia sobre nuestra vida. ¿Cierto? Esta palabra no temas es algo importante frente a lo que Israel estaba viviendo. Muchas veces le tenemos temor a Dios, miedo a Dios. ¿Ya? Y esta palabra no temas le está haciendo esa dirección. Que no le tenga temor a Dios, que no le tenga miedo a Dios. Lo que hay que tener a Dios es reverencia. ¿Me dice amén? Es reverenciar, no es temerle. ¿Ya? ¿Cierto? Es de respetar, reverenciar, estar temeroso, pero de una forma, ¿cierto?, de poder reconocer a Dios. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que tener esto muy claro. ¿Ya? Que no se transforme, ¿cierto?, la reverencia a Dios en un miedo. En algo que no, es que tengo miedo al castigo de Dios, es que Dios me va a castigar. Dios no castiga, Dios disciplina. ¿Ya? Por lo tanto, entonces Dios lo que quiere hacer es que la gente no viva en sequía.
no viva en tierra árida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, que es una forma poética de referirse a Israel, a quien yo escogí. Lo vuelve a repetir, ¿no? A quien yo escogí. No temas, no tengas temor de lo que yo puedo hacer. ¿Ya? Versículo 3. Porque yo, qué hermoso es eso, porque yo, dice Dios, yo derramaré agua sobre tu sequía, sobre tu vida seca. Ay, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esa agua abundante? Ay, qué hermoso es eso, hermano. ¿Ya? Qué hermoso es poder tener eso. Entonces, cuando viene la sequía, ¿ya? ¿Cierto? Cuando viene, aquí entre el versículo 2 y 3 de este libro de Isaías, ¿cierto? Tenemos que darnos cuenta que hay una forma, hay una transición, hay un desarrollo de algo, ¿cierto? El Señor, a través del profeta, ¿cierto?, le está dando a entender a Israel que no tenga temor, que no tenga ese miedo, porque ya lo escogió Dios a ellos. Ninguno de nosotros debiera tener temor a Dios, porque Él nos escogió. Él es un Padre bueno, eso es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces entonces tú tienes que transitar de una parte, de un punto a otro, por causa de tus decisiones. Por causa, ¿cierto?, de que tú hayas dejado de oír la voz de Dios y ver la gloria del Señor. Entonces esas transiciones, cuando muchas veces ocurren en tu vida y tú te alejas meses, ¿cierto?, semanas, meses, años, entonces te parece muy normal lo que empieza a suceder en tu vida. Te parece que es normal. Y aún más, tú crees que simple y sencillamente puede ser voluntad de Dios. Y no es así. No es así. Muchas veces culpamos al enemigo de tantas cosas que normalmente a lo mejor nos pueden producir una cierta normalidad. No. ¿Ya? Que ninguno de nosotros tiene que estar tomado de esto. Que lo que me está pasando, bueno, Dios, si Dios lo permitió, está bien. No. Es cómo tú estás. Cómo tú tienes tu vida. Cuántas cosas han cambiado en tu vida. El sufrimiento es un cambio, pero favorable, no desfavorable. Pero si el sufrimiento te lleva a alejarte de Dios, entonces quiere decir que es otra cosa la que te está sucediendo. Es algo totalmente diferente. ¿Ya? Porque pueden haber muchas oportunidades en que realmente tú te estás acercando más a la sequía en forma muy normal. Hoy día, por ejemplo, hoy día dentro de las congregaciones, las críticas, la murmuración, que a veces incluso la llamamos normal, porque eso es verdad, dice uno, sí, eso es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, asumimos como normalidad muchas cosas y de repente estas cosas nos van a traer sequía y no nos damos cuenta, ¿ya?, de que eso no es correcto. Gracias por el amén. ¿Ya? No es sequía. Entonces usted, cuidado. La otra parte de las cosas, transiciones normales, que usted muchas veces pueden llevarlos, ¿cierto? Pueden llevarlo a un estado más bajito espiritualmente. Aquellas cosas que en la naturaleza humana son normales. Por ejemplo, nuestra edad. Ya no nos sentimos como par de años atrás. Pero usted tiene que seguir alabando a Cristo, glorificando al Señor. ¿Cuánto dicen? Dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Porque usted puede estar toda la vida en la iglesia, o mejor dicho, congregándose, porque usted es la iglesia, congregándose. ¿Ya? Y usted dice, no, es que si yo sé los mensajes, si yo he escuchado tantos mensajes, y siempre es lo mismo. No es lo mismo. Porque los que han leído una vez la Biblia en un año, no necesitan más Biblia. Si ya la leyeron toda. Si siempre es lo mismo. Si va a leer el otro año, ¿va a ser diferente la Biblia? No, es lo mismo. Pero lo que enseña será diferente. Porque la actitud que usted está viendo o la acción que usted tiene. Entonces hay muchas cosas naturales que le pueden suceder. ¿Ya? La vejez, la caída del pelo, nos ponemos viejitos, etc. ¿Cierto? La menopausia, la andropausia, los dolores de los huesos. Tantas cosas naturales. Pero no es para dejarnos en casa. No es para secarnos. Cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Que son etapas que te pueden llevar en algún momento. Pueden llevar. No quiere decir que te van a llevar.
¿Me dice amén? Entonces, dice, porque yo entonces derramaré, dice el verso 3, agua sobre el sequedal. ¿Ya? Sobre el sequedal. Si hay alguien que está secándose hoy día, Dios va a derramar agua. Dios va a traer bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Dios va a traer bendición. Y usted nunca tiene que olvidarse de eso. Dios traerá bendición. Quédese hasta allí. Sigamos ahí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Este ser que siempre nos molesta y nos complica la existencia, ¿ya? Llamado Satanás, él también produce sequía. Y este sí que es bravo. Aquí hay que tomar la cosa más en serio, ¿ya? Porque las otras cosas tú las puedes hacer. Pero a veces luchar con el enemigo, permítele a Dios que luche con él. Porque tú, si te permaneces firme, Dios tomará las armas suficientes para derrotarlo. Una vez más delante de ti, porque ya lo derrotó. ¿Ya? Entonces, muchas veces el reino de las tinieblas se manifiesta de una forma y produce sequía en nosotros, ¿cierto? Y en nuestras vidas, de las cuales nosotros mismos no nos damos cuenta. Que hemos enseñado aquí en esta congregación, y para aquellos que a lo mejor están hace algún corto tiempo viniendo, ¿cierto? Que nosotros somos espíritu en un cuerpo. Y lo hemos visto por la escritura y toda la base bíblica, ¿me entiendes? Yo soy un ser espiritual. En esencia soy un ser espiritual. Que Dios hizo este cuerpo simplemente para poner el espíritu. Cuando dicen amén. Por eso cuando usted o yo muramos, el espíritu va a quien se lo dio. Me dice amén. Pero el cuerpo quedará acá abajo. Ya, perfecto. Y eso es lo que ocurre. Entonces, nosotros en esencia siempre estamos viviendo ya acciones o situaciones espirituales. Que a veces simplemente lo vemos con los ojos de la normalidad. Y no podemos entonces, ¿cierto?, pesar los espíritus, vivir de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces en una casa se creen que los gritos es lo normal porque así todos hablan. Y todos hablan fuerte. Y dice, no, nadie está enojado. ¿Se ha fijado usted? No, si aquí hablan así. Ahora, si tú piensas un poco, ¿es normal eso? ¿Hablar de esa manera? No. Pero ellos no se dan cuenta porque hay una acción espiritual. Y todo en orden así. Bueno, y tantas cosas que pasan dentro del hogar, a veces dentro del trabajo, con las autoridades del trabajo, etcétera, ¿me entiendes? Pero son actos naturales, actos espirituales, que pasan en una vida natural. Y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, el diablo, ejercitado en el mal, ¿me escuchó? Ejercitado en el mal, ladrón por naturaleza, hurtador, quiere entonces hacernos la vida en cuadrito, cosa que ya lo he dicho en otras veces. ¿Ya? Siempre quiere impedir lo que Dios quiere hacer contigo. Siempre, siempre. Mientras más cerca de Dios, el diablo va a venir con armas mucho más fuertes. Pero mientras más cerca de Dios, mejor estás tú. Mejor estoy yo. ¿Cuántos dicen amén? Mejor estamos. El enemigo tendrá que entonces tener mucho más cautela o, de alguna forma, como él quiere hacerlo. Como él quiere hacerlo. ¿Ya? Entonces, tenemos un texto maravilloso. Y quiero que lo busque, por favor. Y usted lo conoce, si lo conoce casi de memoria. Juan 10:10. ¿Ya? Que él vino, este es un ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Ya? Hurtar, quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, sin violencia. Me pareció interesante esta definición. ¿Ya? El que hurta trata de sacar algo, ¿cierto?, que otro no se dé cuenta porque no quiere la violencia. El diablo es especialista en eso. El diablo quiere engañarnos a nosotros, tratando de quitarnos las cosas que Dios nos dio. ¿Ya? Como que tú las perdiste en forma natural y bueno, se perdió. Se perdió. Nada más. ¿Cuántas cosas usted no ha perdido? ¿Cuántas cosas no hemos perdido de parte del Señor? Que simplemente el diablo ha hecho, ¿cierto?, su esfuerzo para que nosotros creamos que es así. Creamos que es así. Pero él vino a hacer eso. ¿Me dice amén? Y eso es muy posible que te lleve entonces a estar mirando las situaciones de Dios de forma diferente. Yo oro, pero no pasa nada. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Porque él viene a sacarte algo que te pertenece. Si tú oras, ¿por qué oras?
Si tú estás orando conforme a lo que la Biblia dice o enseña de la oración, quiere decir que tú nunca entendiste la oración. Y el diablo te hace creer que la oración no sirve. ¿Sí o no? Porque llevas orando tanto por algo y no pasa nada. Tú tienes que estar seguro que Él te escogió, que es un Dios que oye, que es un Dios que responde, que Él no es olvidadizo, que no estoy solo, que Él sigue a mi lado y que seguiré pidiéndole a Él, insistiéndole a Él, perseverando en Él, porque un día voy a recibir la contestación. Entonces no vas a perder lo que Dios te dio. Porque Dios, si te lo dio, ya está determinado de antes. Falta simplemente que llegue. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa que hace el diablo es matar. ¿Ya? Significa matar. En el griego no tiene otra trascendencia que matar es matar. Quitar la vida. ¿Entiendes? Pero lo que hace el diablo, o lo que el griego trata de enseñarnos aquí, ¿cómo es, cierto, este diablo? Es que él mata por cualquier cosa. Que mejor dicho, él está preparado para quitarte la vida por cualquier propósito. A él no le importa por qué lo hace. Lo que él sabe que tiene que hacer es eliminarte. Es eliminarte. Entonces, si tú buscas y de repente hacemos estas conjeturas, por eso nos viene un desánimo espiritual que puede llevarnos a la sequía, ¿cierto? Es que nosotros le decimos, Señor, pero mira, ya no siento nada, ya no es como antes. Yo he escuchado eso, no me digan que no. Gracias por el amén que hubo por allí, por lo menos hay alguien sincero en esta iglesia. ¿Me entiendes? Claro. Uno no le dice, pero Señor, hermano, Él te está haciendo sentir lo que Dios nunca ha determinado que te pase, que te suceda. Él quiere darte, porque vino a darte una vida. Ya vamos a ver qué es lo que Dios quiere darte. Nunca tomes en cuenta lo que te está sucediendo como algo natural. No. Señor, si mi vida espiritual está aquí pasando algo, Señor, revélamelo, ilumíname, pero yo voy a orar, voy a ayunar, leer la palabra, pero algo tiene que suceder. Pero yo de morirme no me voy a morir. Claro, entonces que al enemigo le quede claro que no te va a poder hurtar, no te va a poder quitar lo que Dios te regaló. Lo que Dios te dio es tuyo, punto, y se acabó. ¿Ya? ¿Cierto? Y no te va a quitar la vida con cualquier propósito. No, hermano. No, ustedes vieron a Cristo, ¿cierto? O a nuestro Señor Jesucristo luchando ahí en el desierto. Le ofreció 3 cosas. No. Jesús nunca le dijo no, le dijo no y no. Porque no por cualquier cosa me vas a matar. Porque sabía Jesús, si le dabas ahora, era como entregarle la vida. Hermanos amados, aunque el diablo te diga, mira, ándate allá y allá te va a ir bien y no vas a tener nunca ningún problema, mi alma no la pierdo por ningún precio. Por nada. Si aunque el diablo me diera esto, y aunque el diablo me asegurara que voy a ser feliz el resto de la vida y voy a morir a los 80 años, yo prefiero perder estos 40 que me quedan, ¿cierto? Pero vivir la eternidad contigo, Señor, y para siempre. Mi vida es de alguien ya. Diablo, no me vas a matar. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Y última acción del enemigo es destruirte. ¿Cierto? Y esto es por completo, hermano. Destruirte por completo. O sea, no simplemente te va a hurtar, no simplemente te va a morir, sino que aún tu descendencia será eliminada. Eso es destruirte por completo. O sea, si me destruyen a mí no me destruyen por completo, porque yo tengo descendencia, tengo simiente, tengo otras generaciones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? ¿O qué quiere hacer el diablo? Empieza conmigo, pero no va a acabar conmigo, va a acabar con la 4ª generación. Si yo no le permito al diablo, oh Dios, dígame, ¿se da cuenta usted lo que estamos en juego, hermanos? Nuestras generaciones, nuestras semillas, los que vienen. Hermano, si tú te pones firme delante del diablo para que el enemigo no te destruya, no va a destruir tu generación.
No, por eso el Señor te bendice a ti. Dígame, bendice a mí. Para que mis generaciones también sean bendecidas. Alguien diga amén en esta hora. Eso es. Pero Él quiere destruirte por completo porque esta referencia es justamente esa. La base de destruir por completo cuando usa la palabra destruir. Está usando el sentido completo, sacar todo, sacar de raíz, extraer de eso y que no quede nada. Nada. Bendito sea el Señor para aquellos que a lo mejor ni tu mamá, o mejor dicho, alguien después de tu abuela vino a traer el Evangelio. Pero un día tú escuchaste o tú viste a tu abuela y hoy día por causa de tu abuela tú eres un hijo, una hija de Dios. Porque esa mujer no se dio por vencida. O ese hombre no se dio por vencido. Ese padre, ese abuelo no se dio. Y por causa de eso tú hoy día tienes la vida eterna. Así que tus generaciones están bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Claro. La promesa dada a esa mujer o a ese hombre no quedó allí en el aire. Él la hizo un día una realidad. ¿Me dice amén? Bien. Ahora, ¿qué hace Dios? Dos cosas importantes en este versículo. ¿Ya? ¿Cierto? Yo he venido. ¿Para qué vino Dios? Ya aquí está. Yo he venido para que tengan vida. Oh Dios, vida. ¿Ya? ¿Cierto? Vivir o vida, es decir, la vida bendecida. Dios nunca pensó siempre allá, que viva. Eso es existir. Hay gente que en esta vida existe y gasta el aire de Dios en vano. Existe. ¿Me entiendes? No hace nada porque no entiende nada y simplemente dice, yo vivo mi vida a mi manera, my way. ¿Me entiendes? No, Dios no vino para eso. Dios que te llamó, ¿cuántos crees? Sí, ¿qué decía el versículo 1? Que me escogió, ¿cierto? ¿Quién te escogió? Dios. ¿Quién te formó? ¿Dónde? En el hueco de tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Que ahí empezó. No, este viene completito. Y cuando lo sacó, está completo. Nadie manda a alguien que a nadie fabrica algo y lo dice, bueno, oye, disculpa, no le puse el enchufe. No, viene completito. Ya. Y si usted se casó, no la puede mandar de vuelta, hermano. No, viene completa. O viene completo, no lo puede mandar de vuelta tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Y hijo, no te preocupes, son los papás que Dios te dio. Agradece a Dios que te dio eso. Oye, alguien que se alegra en esta hora. ¿Por qué están tan tristes? Tan serios que se ponen con la palabra. Me encanta a mí la palabra. Cuando me tira la oreja, cuando me pega aquí, cuando me... Ay, ya. Sí, Señor. Claro. ¿Por qué tanta seriedad si Él me ama? ¿Lo ama o no lo ama Él? Claro que te ama. Y si nos dice la verdad es para que nos vaya mejor, no peor. Yo he venido entonces para que tengan vida. Vida. Esa vida... Me gusta esta palabra. Dice, vida que satisface. La palabra en el griego, de zoe, o zoe, ¿cierto? Tiene esta concepción, vida que satisface. Por eso en otra dirección dice, ¿cierto? Libre de ruina. ¿Cuánto? Salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina. O sea, vida que satisface. ¿Cuántos de ustedes hoy día se sintieron, qué hermosa la vida que tengo? Y aunque no tengo, pero estoy satisfecho. Con Él lo tengo todo. ¿Me entiende? Con Él lo tengo todo. Gracias, Señor. Qué hermoso es, ¿cierto? No desesperarse. ¿O no, hermano? ¿Cuántos errores hemos cometido por desesperarnos, por ejemplo? Claro. Dios quiere darte una vida que te satisface. Ahora dime, ¿estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿Tú crees que esa es la vida que Dios quiere para ti? No, porque esa vida no te satisface. Entonces, por algo está. Por algo sucede. Si tú me vas a tener así, Señor, tú tienes el poder para sanarme. Porque tú dices que me has dado una vida que es plena, que satisface. ¿Cuántos dicen amén?
¿Ya? Y el sentido abundancia que pone aquí en el griego, ¿cierto? Es hiper, súper abundante. Esa es la connotación, ¿ya? Es un sentido que va más allá. Si tú tienes algo, no, Dios quiere ir más allá. Si Dios te ha dado esto, no, Dios quiere ir más allá. Ay, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Ya? ¿Entiendes? Si tú tienes un buen matrimonio, si tus hijos están todos, los hijos tuyos van a ir más allá. ¿Me entiendes o no? Si tú tuviste una bendición, tus hijos van a recibir más allá de esa bendición. Oh, me parece que no se alegran, hermano. Claro que sí, esa es la bendición que Dios trae. Esa es la vida que Dios quiere. El otro te la quería hurtar, el otro te la quería matar, el otro te quería robar todo. Y este Dios te da todo. Una forma diferente, ¿ya? Si usted lo quiere ver en cantidad, es una mejor cantidad. A una cantidad superior. ¿En qué sentido? En calidad. Mejor dicho, hermanos amados, usted se puede comer un pan duro, pero en paz. Eso es calidad. ¿Lo entiende o no? Claro. Usted puede ir a comprarse puede comprarse una pieza de jamón y la puede quedar debiendo. Y si se compra una torrejita de jamón, la paga. Y se la comió igual. ¿Se da cuenta usted? Lo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas una vida de calidad. Y no quiere decir que tienes que tener todas las cosas para tener una vida de calidad. Es como tú. Es como tú te refieres. ¿Entiendes? Si tú encuentras tu casa que es hermosa, que es cómoda, que cumple para ti todo lo necesario. No escuches a veces que dicen, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces esto otro? Te quedaría más bonita por acá. Eso te va a llevar a deuda. Y después vas a vivir una vida preocupado para pagar. Ay, Dios. Lo voy a hacer. Oraré. ¿Será necesario? ¿Cambiaré eso? ¿Esto? Perfecto. Pero vendrá. Dios te lo dará y será una bendición superior. Oh, ¿se alegra o no se alegra? Entonces, mi hermano, mi hermana, este enemigo que es fascinante en querer hacernos la vida, ¿cierto? Malamente y de mucha dificultad. Uy, son las 10:05. Ya, pues suban, pues chiquillos. Hay que cortar esto. Quedaré en el versículo nomás. Chubí nomás, pues, hermano. Continuará. Pero es que me inspiré para ese palo. Pero terminemos con el diablo. Terminemos, porque ¿para qué vamos a dejar continuar con el diablo? El diablo hay que votar. ¿Me entiendes? Que eliminar. Me dice amén. Terminemos con el diablo. Ya. ¿Cierto? Suban nomás, chicos. Vamos, mire. ¿Qué pasa con el versículo 3? Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. ¿Ya? ¿Cierto? Y ríos sobre la tierra árida. Pero nótese, por favor, ¿cómo Dios elimina la sequedad? ¿Cómo Dios la elimina? Ahí está. ¿Cómo le digo? Con agua. Pero, ¿qué es agua aquí? No, ¿qué es agua? Espíritu. Mi espíritu derramaré. Ay, Dios. Si usted puede ir a la llave y saca agüita, hermano, no tengo ningún problema. Pero aquí el agua tiene ese derramaré ¿de qué? De mi espíritu. Oh, claro. Derramaré de mi espíritu ¿sobre qué? Mis generaciones son bendecidas. Estos chicos y los hijos de ellos son bendecidos. Mira a su hijo y diga, tú eres uno que Dios va a derramar su espíritu sobre ti. Y te va a llenar y aunque estés como recién creciendo y tu vida no tenga a lo mejor toda la fortaleza, quiero decirte que el Espíritu Santo se va a derramar sobre ti, hijo. Amén. Se va a derramar sobre ti, hija. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro. Por eso nuestros hijos no deben despreciar la bendición que tú le das. O que le damos como padre, por causa de tener a Cristo en nuestros corazones.
Que nuestros hijos no vayan por cualquier sentimiento de cualquier persona. No, que vean gente que Dios también lo va a bendecir a ellos. Que Dios también los tiene para sellarlo con su gracia y con su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Mis generaciones, diga, mis generaciones serán bendecidas por el Espíritu Santo de Dios. Serán bendecidas por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice amén. Dice amén. Isaí, según Isaías, dice que había un vástago de la raíz de Isaí. Dice acá, y mi bendición sobre tus renuevos. Mis nietos son mis renuevos. Y sobre ellos va a haber bendición. Los que un día conocerán a mis nietos, ¿cómo serán? Los mismos jovencitos que están aquí, cuando yo ya desaparezca, van a ver que esta palabra de Dios es una realidad sobre mis renuevos. Esa es la fe que debes tener. Así debes caminar hoy día. Así debes alegrarte. Así la sequía nunca tocará tu vida. Nunca tocará tu casa. Nunca tocará nada de tu vida. Porque la sequía no está hecha para los hijos de Dios. La lluvia de gracia sí está hecha para los hijos. Y la vas a recibir. La vas a recibir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y entonces vendrá todo lo que viene. Todo lo que viene. Porque la lluvia trae cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? De tu Espíritu Santo. ¿Ya? Así que, hermanos amados, termino con eso. ¿Ya? Si hay una sequía en tus relaciones, Él derramará agua de bendición sobre tus relaciones. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Si hay una sequía en cuanto a cosas que tú estás preparando económicamente en prosperidad, Dios derramará agua sobre aquellas cosas. ¿Ya? ¿Cierto? Si tú tienes sequía, Dios te sanará en tu enfermedad. Dios lo hace. ¿Por qué no creerle en esta hora? Ponte de pie, dale un gran aplauso al Señor y dile: hay lluvia de gracia para mi vida, hay lluvia de gracia para mi vida, hay lluvia de gracia para mi vida, para mis generaciones, para mis vástagos, habrá lluvia de gracia. Oh, ¿cuántos dicen amén? Eso es. Gracias, Jesús. Gracias. Oh, bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Levanta tus brazos al cielo. Alábalo, adóralo. Quiero que cierres tus ojos y puedas visualizar a tus hijos. Puedas visualizar a tus nietos. Y si tienes bisnietos, también visualízalos. Allí hay bendiciones para tus vástagos. Bendiciones para tus generaciones. Bendiciones que Dios traerá. Porque te lo ha prometido a ti. Por causa tuya, Dios bendecirá tus generaciones. Padre, gracias, te alabamos. Bendícelos a ellos, bendícelos. Papá, mamá, bendice ahí, bendice a tus hijos. Míralos allí en tu mente, en tu corazón. ¿Ya? No te preocupes quién va a estar al lado de él o de ella. Dios traerá lo mejor para ella. Porque para que siga la bendición de Dios sobre ella o sobre él, Dios tiene que darte algo mejor. Algo bueno. Vendrá. Algo bueno. Recuerda que tu hijo o tu hija viene formado o formada completamente. Completamente. Solo falta el desarrollo. Que él o ella aprenda para qué, cuál es el propósito de Dios para su vida. Padre, gracias, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Dependemos de esta lluvia, Dios. Dependemos de esta lluvia, Señor. Lluvia de gracia sobre nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Dios. Sí, mi Dios, así es.
hace cantar. Tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación. maravillado estoy Sí, Señor. de tu gloria. Gracias, Jesús. Vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo. Gracias, Jesús. Padre, gracias, Dios. Gracias, Jesús. Firme en tu gracia, salvo por fe. En tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Oh Cristo, gracias Dios. Él es perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar. Y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, Sí, Jesús, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo, que rodean ángeles, cantan santo, al que un día volverá, cantaré aleluya. oh sí Dios, gracias. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Dios. Oh Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, mi Dios. Aleluya. Tu gracia salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti, Dios. Gracias. Soy un escogido tuyo, Dios. Gracias porque tú, el Hacedor, me formó. Gracias por todo lo que Él quiere darme. Gracias porque no temeré a ti, Señor, sino que con reverencia me acercaré a tu presencia. Gracias, Señor, porque he sido escogido para tu gloria. Gracias, Dios del cielo, porque cada uno de los tuyos tiene estas características: escogido, formado, hecho por ti, hacedor de maravillas. Gracias, Dios. Y nos llevará. Gracias, porque tu bendición es lo bueno que es favorable para alguien. Esa es tu bendición y tú traerás lo mejor para nuestras vidas. Te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por las generaciones y aún por los vástagos, Señor, que tú has de bendecir.
Padre, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y llévanos con gozo, con alegría, Señor, porque el diablo no me va a hurtar lo que tú me has dado. Señor, no me va a matar, no me va a quitar la vida que tú me has dado. Oh Padre, y no me va a impedir ni me va a destruir todo lo que tú me has dado, Señor. Padre, te doy gracias y toda la gloria sea para ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda gloria. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo. A Cristo el Señor. Gracias. 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 Aleluya. Saluda a tu hermano, no llegues y te vayas. Saluda, eso es, saluda a varios allí. Eso es. Ándate con gozo, eres bendecido, bendecida, hija. Eso es. Acá adelante está el pastor David. Si alguno va a entregar alguna ofrenda en especial, gracias desde ya. Que Dios les bendiga, ¿no? Gracias por el ejercicio de su fe al dar a la casa del Señor. No se olviden de inscribirse aquellos que quieran postular al servicio de la iglesia en esta ha dicho. La escuela de música está abierta ahí para aquellos que quieran aprender algo de instrumento. Gracias.